Hola, hola, jóvenes. ¿Qué tal? Ok, pues aquí continuamos con la fórmula bien formada. Bien, entonces, tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos una expresión que va a representar una proposición simple o compuesta. O sea, entonces, una proposición compuesta, ya sea por una proposición simple o por varias proposiciones simples, ¿no? Bien, entonces, ¿está bien escrita? Bueno, pues la forma de saberlo es saber si es una fórmula bien formada y estas son las reglas. Son cuatro reglas. En realidad son tres. ¿Sí? Dice, un átomo es una fórmula bien formada. ¿Sí? Un átomo es una fórmula bien formada. ¿Sí? Entonces, quiere decir que una proposición simple pues es un átomo. Y entonces una proposición simple está bien formada. Ahora, si G es una fórmula bien formada, por ejemplo, que fuera un átomo, ¿sí? Entonces no G también, ¿sí? No G también es una fórmula bien formada. Muy bien, ahora, si tenemos que G y H son fórmulas bien formadas, entonces también van a ser fórmulas bien formadas G and H. G and H es una, dado que G es una fórmula bien formada y H es una fórmula bien formada, entonces G and H sigue siendo una fórmula bien formada. G or H también sería una fórmula bien formada. G implica H también sería una fórmula bien formada. Y G sí y solo sí H también sería una fórmula bien formada. Entonces estas otras eh, cuatro operaciones con fórmulas bien formadas pues generan una fórmula bien formada consecuentemente, ¿no? Entonces dice, todas las fórmulas bien formadas se forman aplicando uno 2 y 3. Pues le decía que eran nada más tres reglas, ¿no? Porque la 4 es nada más para recalcar que esa es la forma correcta de formar fórmulas bien formadas. Entonces, ¿qué es una fórmula bien formada? Pues es una expresión que puede constar de una proposición simple, ¿sí? O compuesta. ¿Sí? Bien, vamos a ver ejemplos de esto. Bueno, mejor dicho, la tabla de verdad. Aquí tengo aparte la tabla de verdad de la negación, dado que la negación solamente necesita un, un, un operando. Entonces el operando sería P. Y entonces quiere decir que este sería el no P. P, no P. Entonces, por ejemplo, si P es falso, no P es verdad. Si P es verdad, no P es falso. Ese tiene el valor opuesto. Muy bien. Ahora, aquí, esta primera tablita que está aquí, son los valores de las proposiciones simples P y Q. ¿Sí? Entonces, P y Q. Entonces, aquí, como son dos, en estos cuatro valores exploramos todas las combinaciones, ¿no? Falso, 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 verdadero, verdad, falso y verdad, verdad. Aquí. Entonces, ¿cuál es el resultado de tener P or Q? P or Q. Entonces, con que al menos uno sea verdad, entonces ya todo es verdad. ¿Sí? Ahora, P and Q. Bueno, con que al menos sea uno sea falso, ya todo es falso. ¿Sí? O, para que sea verdad, los dos tienen que ser verdad. ¿Sí? Cualquiera de esas dos maneras de verlo, ¿no? Eh, o sea,
P and Q va a ser verdad cuando tanto P como Q sean verdad. Y para el caso de P or Q, con que uno de P o Q sean verdad, ya es verdad la proposición compuesta, ¿no? Ahora, esta está interesante. Y aquí necesito que nos pongamos truchas avispas para entenderlo. Vean esto como si fuera una función, una condicional if o sí, pues sí. De tal forma que si P, entonces Q. Si P, entonces Q. Ok, ¿sí? Entonces, por ejemplo, quiere decir que hay una como condición, pues se llama condicional. Se llama condicional. La condición es que P sea verdad, porque es si P o si P, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí P es verdad, ¿no? No es verdad. ¿Sí? Es falso. Ok. Entonces, esta condición es verdad porque no importa lo que valga Q. ¿Sí? Ok, ahora aquí también. ¿Por qué? Porque es si P, pero como P es falso, no se cumple, entonces en realidad no importa lo que valga Q, esto va a ser verdad. Nunca estamos infringiendo la regla. Ahora, aquí sí estamos infringiendo la regla, en esta verde que está aquí, porque es si P, entonces P es verdad, entonces se cumple el si P. Dice, entonces Q también sería verdad, pero Q es falso. ¿Sí? Entonces, para este caso, si P se cumple, entonces Q aquí no es cierto, entonces quiere decir que todo esto es falso, ¿no? Porque no se cumplió. Tendría que ser verdad P y tendría que ser verdad Q también. Y nada más se cumple que P es verdad, pero Q no es verdad. En el último caso sí se cumple, porque si P, entonces Q, o sea, quiere decir que P y Q tienen que ser verdad, entonces sí se cumplió. Si nada más Q es falso, entonces es falso. Pero por ejemplo aquí, P es falso, entonces la proposición es verdad, porque la proposición es válida cuando se cumple la condición que P sea verdad. Entonces, como no se cumple la condición, en realidad es un no importa. ¿Ah? Es como un no importa. Bueno, ahora, esto mismo que usamos aquí, vamos a hacer aquí con Q implica P. Solo que ahora, por ejemplo, cuando Q sea falso, esto va a ser verdad. Cuando Q es falso, aquí Q es falso, o sea, en los verdes, ¿no? En los renglones verdes, Q es falso, entonces esto es verdad. Muy bien. Cuando sí se cumple cuando los dos son verdad. Si Q es verdad y P es verdad, se cumple. En este no se cumple. Entonces, ¿aquí qué consiste? En que no se cumple porque Q es verdad y P tendría que ser verdad, pero P es falso. Entonces, este sería el caso en que no se cumple. Muy bien, ahora, esta es la condicional. Ahora, en este otro caso que está acá, es la bicondicional. Ustedes lo pueden ver como una AND de estas dos, porque esto se lee como P implica Q y Q implica P. ¿Sí? P implica Q y Q implica P. Entonces, o decimos P sí, solo sí, Q. Entonces, donde esto es verdad, definitivamente es cuando los dos son verdad, esto es verdad. Y la otra, eso también
sería verdad cuando los dos son falsos. En cualquier otro caso, ya no se cumple porque, por ejemplo, en este caso, P implica Q, es cierto, pero Q no implica P, entonces es falso. Y aquí, en este otro caso, sería Q implica P, pero P no implica Q. Entonces sería falso. Entonces, la doble o la bicondicional o doble condicional o el sí y solo sí sería en estos dos casos, ¿no? Que los dos son falsos o los dos son verdaderos. Y este sería P implica Q, Q implica P. Muy bien. Entonces, en este momento, pues tenemos la tabla de verdad de las maneras de convertir, de crear fórmulas bien formadas, ¿no? Ahora, vamos a ver algunas cosas. Una fórmula válida o, en este caso, tautología. ¿Qué es una tautología? Es una fórmula que es verdadera en todas sus interpretaciones, ¿sí? Por ejemplo, P o no P. Entonces, acuérdense que la OR, con una que sea verdad, ya es verdad. Entonces, por ejemplo, si ustedes dicen, oye, ese perro o es perra? Entonces alguien puede decir, ¿es perro o es perra? Le va a atinar. Porque si no es perro, es perro. O si no es perra, es perro. Pues. ¿Sí? Es decir, está diciendo todas las posibilidades. ¿Sí? Que sería este caso de aquí, ¿no? O es gato o es gata. Pues sí. O es gato o es gata. O es rojo o no es rojo. También, es cierto. O es rojo. O va a llover o no va a llover. Ah, eh, correcto. ¿Está de acuerdo? O como decía el filósofo de Gemes, ¿no? Hoy va a llover poquito, o va a llover mucho, o no va a llover nada. Pues sí, también tiene razón. Es una tautología. ¿Sí? O llueve poquito, o llueve mucho, o no llueve nada. Se llaman tautologías. Entonces, contradicción es cuando no, no no existe una manera de que sea cierto lo que estás aseverando. ¿Sí? Entonces, se llama contradicción o fórmula inconsistente, ¿no? Por ejemplo, decir, ese es gato y gata. Es gato y gata. No, pues no. No. Es madre y padre. Pues no. Es perro y perra, no. Hoy va a llover poquito y va a llover mucho. Y no va a llover nada. Pues no. Es decir, no puedes cumplir todas esas condiciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, si dices tú, hoy llueve poquito y llueve mucho y no llueve nada, eh, estás dando todo el rango del día hoy. Por ejemplo, pudiera ser como en Ensenada, que es una ciudad de microclimas. Yo estuve un tiempo ahí y de repente hacía calor, lo hacía frío, y luego se ponía nublado, y lo hacía viento, y lo hacía sol, lo llovía, y lo hacía sol otra vez, y así, ¿no? Hay muchos microclimas, ¿no? De hecho, debería tener un anuncio a la entrada del pueblo que dijera
Si no le gusta el clima, vuelva en 15 minutos. O vuelva en media hora. Algo así, ¿no? Entonces, eh, pero por ejemplo, si dices, hoy llueve poquito, pues a lo mejor llueve poquito de 9 a 10. ¿Sí? Pero por ejemplo, a las 11 llueve mucho. Entonces, si dices, hoy llueve poquito y llueve mucho, pues tú puedes decir, bueno, pues ahí es falso o es verdad. Y no llueve nada. Es falso porque si hubieras dicho, hoy de 9 a 10 va a llover poquito y de 11 a 12 va a llover mucho y el resto no va a llover nada, lo hubieras atinado, pero nada más diste todo el día. Bueno, eh, entonces, a lo que quiero llegar es, una fórmula es inconsistente o es una contradicción si es falsa en todas sus interpretaciones. Por ejemplo, aquí A y no A es falso, porque aquí es verdad la A, pero la no A es falso, y para que sea esto verdad, las dos tienen que ser verdad. Entonces, una siempre va a ser falsa, entonces, por lo tanto, sería una contradicción, nunca va a ser verdad. Nunca va a ser verdad. Muy bien. Entonces, tenemos la definición de la lógica proposicional, ¿no? Una fórmula es decidible si se puede demostrar si es válida o no en un número finito de pasos. O sea, un número finito de pasos. Entonces, en este caso sería que es decidible. O sea, que se puede decidir si es válida o no. Dice, una fórmula es válida si su valor va a ser cierto para todas las combinaciones de valores de las proposiciones que la forman. ¿Sí? Una fórmula válida se conoce como tautología, es decir, va a ser una tautología si es válida para todas las combinaciones posibles. O es insatisfactible o una contradicción si no existe ninguna combinación de valores que hagan que esa fórmula sea verdadera. ¿Sí? Sería una contradicción. Bueno, vamos a tener algunos ejemplos de fórmulas insatisfactibles. Y luego tenemos una fórmula es satisfactible si es verdad, cuando menos para una combinación de valores. Y se dice que un sistema lógico es consistente si no se puede demostrar simultáneamente eh, una si es una fórmula y su contrario. Bueno, y la lógica proposicional es decidible porque existe un algoritmo que permite demostrar la validez de cualquier fórmula en un número finito de pasos. O sea, finito de pasos, pero pues puede ser que sean muchísimos pasos. ¿Sí? Tantos que se vuelva y no prudente pues hacerlo. ¿Sí? Pero bueno, finalmente es finito. Ok, vamos a ver algunas reglas de inferencia que van a quedar así de manera de tarea, por ejemplo. Algunas fáciles y algunas otras que vamos a dejar de tarea, joven. Por ejemplo, el modus ponens y el modus tollens. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, modus ponens. Más o menos dice así. Si dos proposiciones X implica X es una proposición y la otra proposición es X implica Y, son verdaderas, entonces podemos inferir que Y es verdadera.
vamos a ver por qué. Vamos a ir aquí. Hagamos de cuenta que estamos viendo esta tabla que está aquí. La P implica Q. P implica Q. ¿Cuándo es verdad P implica Q? Cuando las dos son falsas, cuando P y Q son falsas y cuando P y Q son verdad. Ok, entonces te dice, P y Q es verdad. Ah, bueno, P y Q es verdad, entonces hay dos opciones. Que las dos sean falsas, que P y Q sean falsas y que P y Q sean verdad. Pero luego te dice, P es verdad. Ah, bueno, si P es verdad, entonces ya descartas esta posibilidad, entonces solo te queda esta posibilidad. Y en esta posibilidad, Q es verdad. ¿Sí se ve? Entonces, en modus ponens te dice, si P y Q es verdad, y P es verdad, entonces Q es verdad. Ah, bueno, sí. Está, ¿para qué me fui hasta allá si aquí estaba la tablita, no? Es decir, si dos proposiciones X y Y son verdaderas, podemos inferir que Y es verdadera. Esto se escribiría algo así como X y X implica Y. O sea que Y es verdad. Sería el modus ponens. Otro sería el modus tollens. Es decir, si no B, si A implica B, ¿sí? Y no B, entonces podemos inferir no A. Pues sí. Si A implica B, o sea, para que esto sea cierto hay dos posibilidades, ¿no? Que los dos sean falsos y que los dos sean verdad. Entonces te dice, pero aparte te dicen, B es falso. Ah, bueno, pues la única opción que queda, que donde B es falso, es esta de aquí. Por lo tanto, A también es falso. ¿Sí? Porque sería en este caso. A sería falso también. Ok, ese sería el modus tollens. Y aquí hay reglas por contradicción, encadenamiento, silogismo disyuntivo, dilema constructivo, dilema destructivo, simplificación, adición, etcétera. ¿Sí? Vamos a ver enseguida la forma normal conjuntiva, que esto ustedes lo debieron de haber visto en alguna materia de electrónica, sí, en alguna materia de electrónica, y aparte también lo vieron conmigo cuando hicieron la, la arquitectura, la materia de arquitectura de computadora, que nosotros reducíamos expresiones, ¿no? Usando eh, el Logisim, ¿no? Vamos a ver si tengo el Logisim instalado. Sí, lo tengo todavía instalado, el Logisim. Señal de que hace rato que no formateo la compu. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo cargar un proyecto en base a ya ni me acuerdo cómo se usa el, vamos a ver si era analizar circuito. Si era analizar circuitos. Vamos a suponer esta entrada, vamos a suponer que agrego una entrada A, agrego A, voy a agregar otra entrada B, añado B,
Voy a agregar otra entrada, nomás para hacer la emoción. Salidas. Vamos a agregar una salida. S. Añadimos. Y luego tenemos una tabla. Y aquí están las tablas. Ok. Ahora, por ejemplo, vamos a suponer que si S es verdad, aquí le voy a poner un 1, y aquí le voy a poner un 1, y aquí le voy a poner un 1. Y en estas otras las voy a dejar como ceros. Ok. Ahora, si yo reviso la expresión, S me la da de esta forma, y aquí me la da de otra forma. Aquí se pone formato suma de productos. Fíjense, suma de productos porque B multiplica C más, esta es la suma, más otro producto que sería AB, pero lo puedo hacer como un producto de sumas también. Sí, lo puedo hacer como un producto de suma, es decir, A más C me multiplica AB. ¿Sí? Ok, entonces tenemos estas dos opciones, producto de sumas o suma de productos, ¿sí? Que se conocen como mini términos y maxi términos. Mini términos y maxi términos. Entonces yo puedo agrupar mini términos, puedo agrupar maxi términos, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, la forma normal conjuntiva, que viene siendo una suma de productos o un producto de sumas. A ver, ¿cómo sería? Suponemos nosotros que esta hacia abajo es el AND. Entonces aquí estaríamos diciendo cláusula 1, AND, cláusula 2, AND, cláusula 3, AND, cláusula N. Ok, pero cada cláusula, que es una cláusula, dice, una cláusula es una disyunción de literales. Es una Entonces, este sería como un producto de sumas, ¿verdad? Es un producto de sumas. Estoy multiplicando cláusulas y cada cláusula son sumas. Entonces, por ejemplo, esta sería una cláusula 1, P or Q or R. Y luego, esto también se puede poner P más Q más R, ¿no? Sería equivalente. El símbolo OR se puede sustituir por el más. Y este símbolo AND se puede por la multiplicación como producto. ¿Sí? Un punto. ¿Sí? Entonces aquí sería producto P más S o P OR S. Entonces, para esta fórmula, tenemos que hay dos cláusulas. O sea, la N es el número de cláusulas, dos cláusulas. Y la cláusula 1 sería P OR Q OR R. Y la cláusula 2 sería P OR S. Entonces, si nosotros encontramos una fórmula en este formato, entonces estamos diciendo que está en formato de forma normal conjuntiva. ¿Sí? La otra sería la forma normal disyuntiva. La forma normal disyuntiva es cada cláusula sería una conjunción de literales. ¿Sí? P, AND, Q, AND, R. Y entonces estaría haciendo una suma de productos, ¿no? ¿Sí? Una suma de productos igual, ¿no? Entonces tenemos dos formas de hacerlo. Una como la forma normal conjuntiva y la otra como la forma normal disyuntiva. ¿Qué queremos nosotros? Nosotros vamos a tratar de resolver el problema SAT.
Y en el problema SAT, el, eh, eh, es una fórmula en su forma normal conjuntiva. Y lo que tratamos de hacer es resolver ese, ese, esa fórmula, ¿no? Encontrar una combinación de valores que haga verdad la fórmula. Muy bien. Estas otras fórmulas que me faltan, estas 17 fórmulas, son las reglas de equivalencias que vamos a usar para convertir nuestra fórmula bien formada a otra fórmula bien formada pero más simple. ¿Eh? Pero esto ya lo vamos a ver en el siguiente video.